Imaginen un lugar cuyo nombre resuena con ecos de tragedia. Dunwich, la Atlántida de Inglaterra, una ciudad próspera, llena de vida, y de repente, el silencio. El océano impuso su ley, y hoy solo el viento marino susurra sus secretos. Secretos que yacen bajo las frías aguas del Mar del Norte. ¿Qué ocurrió realmente en Dunwich? ¿Cómo pudo una ciudad entera desaparecer, tragada por el mar? No fue en milenios, ni siquiera en siglos. Fue un suspiro en la historia. La naturaleza, en su manifestación más brutal, reclamó lo que era suyo. Las olas llegaron, y con ellas, la oscuridad. La historia de Dunwich es una advertencia, un recordatorio de nuestra fragilidad. Pocos conocen este nombre hoy, pero en su tiempo, fue un faro de civilización. Un centro de poder y comercio, con calles llenas de actividad y orgullosas iglesias. Ahora, esas mismas calles y templos descansan en un lecho marino. Un cementerio acuático, donde solo murmuran las corrientes. Nos adentraremos en esta historia de grandeza y catástrofe. Exploraremos los vestigios, tanto físicos como legendarios. Intentaremos escuchar las voces del pasado, ahogadas por el tiempo y el agua. Acompáñennos en este viaje a Dunwich, la ciudad que se negó a ser olvidada. La ciudad que sigue viva en el misterio. Un misterio que, aún hoy, nos estremece. ¿Están listos para sumergirse en el silencio eterno de Dunwich? Porque bajo las olas la historia nunca duerme, y el eco de Dunwich aún nos llama. Dunwich no era una aldea cualquiera. En la Edad Media su nombre era sinónimo de poder y riqueza. Imaginen un puerto bullicioso, lleno de barcos y mercancías exóticas. Vino de Francia, lanas de Flandes, pieles del norte. Era una de las ciudades más grandes de Inglaterra, la 10ª en importancia. Un motor económico vital para el reino. Sus calles eran un laberinto de actividad, mercaderes, artesanos, marineros. Dunwich contaba con numerosas iglesias, templos imponentes y monasterios. Incluso tenía su propia moneda, símbolo de su estatus e independencia. Era un lugar de fe y negocios, un enclave estratégico en la costa de Suffolk. La lana era su gran tesoro, exportada a toda Europa. Su puerto natural era una bendición. O eso parecía. Los reyes le concedieron privilegios y cartas pueblas. Dunwich miraba al mar, viviendo de él, sin saber que sería su verdugo. ¿Cómo era la vida allí? Olor a salitre, gaviotas, campanas de iglesias. Una comunidad vibrante, orgullosa de su ciudad. Creían dominar su entorno, como tantas civilizaciones antes y después. Pero el entorno siempre tiene la última palabra. Dunwich estaba a punto de aprender esa lección, y lo haría de la manera más terrible. El mar, fuente de riqueza, se convertiría en su mayor amenaza. La ciudad que crecía y prosperaba pronto enfrentaría su destino. Así comienza la cuenta regresiva de Dunwich, un puerto hacia lo desconocido y hacia la tragedia. La historia de Dunwich es la historia de un sueño que el mar no perdonó, un recordatorio de que la grandeza puede ser efímera y que el mar nunca olvida. Dunwich, la ciudad invencible, estaba a punto de desaparecer y nadie lo vio venir. La costa de East Anglia es hermosa, pero traicionera. Dunwich se asentaba sobre acantilados de arena y grava, materiales vulnerables a la erosión. El Mar del Norte, con sus tormentas, esculpía la costa sin descanso. Durante siglos, el mar avanzaba lentamente, casi imperceptible. Pero la amenaza era constante, como una bestia dormida. Cada marea alta, cada tormenta, se llevaba un poco más de tierra. Los habitantes de Dunwich lo sabían, pero era su hogar y sustento. Quizás pensaron que podrían contenerlo con defensas y espigones, o simplemente se acostumbraron al peligro, como quien vive al pie de un volcán. La vida continuaba, el comercio florecía, y el mar seguía su avance.
Los geólogos hoy explican la composición del suelo y las corrientes costeras. Todo conspiraba contra Dunwich, una crónica de una desaparición anunciada. Pero en aquellos tiempos, la ciencia no ofrecía respuestas. Quizás lo veían como castigo divino o simple mala suerte. La ciudad estaba construida sobre cimientos inestables, un gigante con pies de arena. El mar no solo golpeaba desde el frente, también alteraba el curso del río Dunwich. Inundaciones, erosión y una geografía enemiga. Las defensas eran solo parches ante una herida que no dejaba de sangrar. La caricia del mar se convirtió en un abrazo mortal. Dunwich no podría escapar. El escenario estaba listo para la tragedia. La ciudad, orgullosa y próspera, estaba en la mira del océano. Y el mar nunca se cansa. Así comenzó la lenta desaparición de Dunwich. Un proceso implacable, inevitable. El mar, paciente, siempre gana. Y Dunwich, poco a poco, se rindió a su destino. La historia de Dunwich es la historia de la lucha contra lo imposible y de la derrota ante la naturaleza. El mar, al final, siempre reclama lo suyo. Y Dunwich fue su trofeo. El año 1286 quedó grabado en la memoria de Dunwich. Una tormenta devastadora azotó la costa, como si fuera el fin del mundo. Vientos huracanados, olas gigantescas, el cielo oscurecido. Durante días, la naturaleza desató su furia sin piedad. Los habitantes se refugiaron, escuchando el estruendo del mar y sintiendo la tierra temblar. Grandes porciones de tierra se desprendieron, edificios arrastrados por la corriente. El puerto, corazón de la ciudad, sufrió daños irreparables. La línea de costa retrocedió dramáticamente en cuestión de horas. Parte de la ciudad simplemente desapareció, tragada por el mar. Un monasterio franciscano fue de las primeras grandes estructuras en sucumbir. Las crónicas hablan de una catástrofe sin precedentes. El evento de 1286 no fue el final, pero sí el principio del fin. Un golpe devastador del que Dunwich nunca se recuperaría. La tormenta se llevó tierra, edificios, vidas y esperanza. El mar, antes fuente de riqueza, se reveló como un monstruo insaciable. Dunwich quedó herida de muerte, sus defensas naturales debilitadas, su economía paralizada, la sensación de seguridad destruida. El sol volvió a brillar, pero sobre una ciudad mutilada. Dunwich miraba al futuro con miedo. Un miedo ancestral, imposible de olvidar. La tormenta fue solo el comienzo de una larga agonía. El mar había dado su primer gran golpe, y no se detendría. Dunwich, la ciudad orgullosa, estaba condenada. El mar había decidido su destino, y la historia nunca sería la misma. Así comenzó la cuenta regresiva final. La tormenta de 1286 fue solo el inicio. En las décadas y siglos siguientes, el mar continuó su asedio. Otra gran tempestad en 1328 aceleró la destrucción. Más tierra y edificios engullidos por las olas. La ciudad se encogía, año tras año. Los habitantes lucharon, construyeron defensas, pero era una batalla perdida. Imaginen la angustia de ver tu hogar desaparecer metro a metro. Iglesias, mercados, recuerdos, todo se desvanecía. Los documentos reflejan la desesperación. Peticiones al rey, reducción de impuestos. Dunwich se desangraba lentamente. Las iglesias una a una fueron reclamadas por el mar. La última, Todos los Santos, resistió hasta el siglo XVIII. Sus ruinas, al borde del acantilado, se convirtieron en símbolo de la tragedia. El puerto se cegó con sedimentos, el comercio se desvió. La población disminuyó drásticamente. Los que podían, se marchaban. Dunwich, la gran metrópoli, se convirtió en un pueblo fantasma. Su grandeza, apenas un recuerdo. La desaparición no fue instantánea, sino un proceso largo y doloroso. Una tortura lenta infligida por la naturaleza. El mar, paciente, nunca dejó de avanzar.
Dunwich fue testigo de su propia extinción. Y el mundo poco a poco la olvidó. Pero bajo las olas, la ciudad seguía existiendo. Un testimonio silencioso de la lucha humana contra lo inevitable. Dunwich, la ciudad que se desvaneció, pero nunca desapareció del todo, porque su historia aún resuena. Cuando una ciudad desaparece así, nacen las leyendas. La más famosa es la de las campanas sumergidas. Se dice que, en días de tormenta, se pueden oír las campanas de las iglesias bajo el mar. Un eco fantasmal de la ciudad perdida. Pescadores cuentan historias de redes enganchadas en ruinas invisibles. Algunos afirman ver en aguas claras los contornos de edificios sumergidos. ¿Son solo cuentos? ¿O reflejos de una verdad sumergida? El misterio alimenta estas narraciones, manteniéndolas vivas, como si la ciudad se negara a guardar silencio. Las leyendas de Dunwich son parte de su alma, un símbolo de pérdida y resistencia, la fe de un pueblo, silenciada por el mar, pero que aún intenta hacerse oír. Las campanas de Dunwich, un misterio que perdura bajo las olas y un recordatorio de que la historia nunca muere del todo. Durante mucho tiempo, Dunwich fue solo una leyenda, pero la ciencia decidió mirar más de cerca. Arqueólogos marinos, con tecnología moderna, comenzaron a explorar el abismo. El profesor David Shear lideró investigaciones con sonar y magnetómetros. Las aguas del Mar del Norte son turbias, las corrientes fuertes, la visibilidad nula. Los restos de la ciudad están cubiertos por arena y sedimento. Es como buscar una aguja en un pajar submarino. Los buzos descienden guiados por el sonar, buscando cualquier indicio de estructuras humanas. Stuart Bacon, pionero local, dedicó su vida a esta búsqueda. Sus hallazgos iniciales inspiraron a otros y demostraron que había algo allí abajo. Dunwich no era solo un mito. Los restos de su grandeza aún esperaban ser descubiertos. Estos exploradores modernos son detectives del pasado. Reconstruyen la escena de una desaparición. El mar es el culpable, la ciudad la víctima. Cada descubrimiento es una victoria, un fragmento de historia rescatado del olvido. Dunwich sigue contando su historia, incluso bajo las olas. La búsqueda continúa, pieza a pieza, y cada hallazgo nos acerca más a la verdad. Dunwich, la ciudad sumergida, aún tiene secretos por revelar, y la ciencia no se detendrá hasta encontrarlos, porque el pasado nunca se rinde. ¿Qué han encontrado estos exploradores? Los resultados son fascinantes. El sonar ha revelado los contornos de edificios y cimientos de iglesias como All Saints y St. Peter's. Se distinguen plantas, muros derruidos, restos del puerto. Calles que una vez estuvieron llenas de vida, ahora son trazas en un mapa digital. Los buzos han recuperado artefactos, cerámica medieval, monedas, objetos cotidianos. Cada objeto cuenta una historia y nos conecta con quienes vivieron allí. Imaginen sostener una moneda acuñada en Dunwich hace siglos, rescatada del fondo del mar. Se han identificado restos de al menos 4 iglesias y otras estructuras. La escala de la ciudad sumergida es impresionante. Confirma que Dunwich fue un lugar importante, no una simple aldea. Las ruinas se extienden por una amplia zona, un yacimiento arqueológico submarino de valor incalculable. Estos hallazgos transforman la leyenda en realidad tangible. Nos permiten visualizar la ciudad y comprender mejor su trágico final. No son tesoros de oro, sino fragmentos de memoria. Pruebas de la lucha del hombre contra la naturaleza y de la victoria final del mar. Cada descubrimiento es un susurro del pasado, un mensaje de la Dunwich sumergida. La historia emerge, pieza a pieza desde la oscuridad, y nos invita a escuchar, porque Dunwich aún tiene mucho que contar. Si visitan Dunwich hoy, encontrarán un pequeño pueblo tranquilo. Apenas unas casas, una iglesia moderna, un pub y un museo.
El museo cuenta la historia de la ciudad perdida y exhibe artefactos rescatados del mar. Es un lugar de peregrinación para los curiosos y amantes del misterio. La atmósfera es especial, con una sensación de melancolía y pérdida. El viento marino parece traer ecos del pasado. La playa, amplia y solitaria, invita a la reflexión. Mirando las olas, es fácil imaginar la grandeza que una vez se alzó aquí, y la tragedia que la consumió. El acantilado sigue retrocediendo, recordando que la lucha no ha terminado. El museo es un tesoro: mapas antiguos, fotografías, réplicas y objetos reales. Mantiene viva la memoria y educa a nuevas generaciones. Un recordatorio de que, bajo las olas, yace un mundo olvidado. Lo que queda de Dunwich en la superficie es un espejismo, un pálido reflejo de su antiguo esplendor. Pero su espíritu perdura en las historias y el paisaje. Dunwich es un lugar para sentir, conectar con el pasado y maravillarse ante la fuerza de la naturaleza. Un susurro en la niebla del tiempo. Un eco de lo que fue. Y una advertencia de lo que puede volver a suceder. Dunwich hoy es un susurro. Pero su historia nunca se apaga. La historia de Dunwich es más que un relato de desastres. Es una lección susurrada por las profundidades del mar. Nos habla de la fuerza indomable de la naturaleza, que a menudo subestimamos. Creemos que podemos controlarla, pero el mar y la tierra tienen sus propias leyes, y a veces, nos lo recuerdan de forma brutal. También nos habla de la fragilidad de la civilización. Construimos ciudades y monumentos, pero todo puede cambiar en un instante. Dunwich nos enseña humildad y nos recuerda que somos parte de algo más grande. El misterio de Dunwich sigue vivo. Muchas preguntas quedan sin respuesta. ¿Cómo fue la vida en sus últimos días? ¿Qué sintieron sus habitantes? La búsqueda continúa, y con ella la fascinación. Dunwich es un símbolo, un arquetipo de la ciudad perdida. Un lugar donde la historia se encuentra con la leyenda. Reflexionemos sobre el poder del planeta y el legado que dejamos. Dunwich es solo uno de muchos misterios esperando ser descubiertos. Quizás la próxima vez que miren al mar, escuchen con atención. Tal vez oigan algo más que el sonido de las olas. Un susurro. Un eco de Dunwich. Y recuerden, la historia nunca desaparece. Solo espera ser contada. Dunwich nos habla desde las profundidades. ¿Qué otros enigmas aguardan en el silencio? La respuesta, como siempre, está ahí fuera.